el estado con mayor diversidad cultural en el norte de México. Sin embargo, Sonora es un estado que carece de una ley que proteja los derechos de los indígenas. No hay hablantes de Kikapú. El censo de 1990 y aún el censo del año 2000 registra 2 hablantes de Kikapú en el estado de Sonora. Entonces, las lenguas son un patrimonio que los mismos mexicanos tienen que revalorar. El ingreso a la universidad no tiene que ver con qué raza, ni qué religión, ni qué cultura tengas. Estar aquí parado como si no existiera el tiempo, estar aquí pensando en cómo el mar se vuelve arena y desierto, cómo la tierra cambia, estar acá construyendo con polvo de piedras, estar y no saber cuál es el camino. Así estamos una vez más aquí. De Raíz Luna comienza una vez más su recorrido. Esta vez nos fuimos al norte y caminamos por allá. Sonora delicada, Sonora ruda, Sonora a los oídos, Sonora México, México doloroso, México acosado, acorralado. Hasta allá fuimos. Lo que verán mayormente en esta temporada son los pasos nuestros. Nos esperan Kikapús, guarijíos, pápagos, yaquis, mayos, seris y pimas. Nos esperan sus ojos una vez más. Lo que verán sus ojos no es grato, pero necesario se hace decirlo. La ausencia, el olvido, la fiesta y la tragedia norteña, los pueblos originarios del norte del país nos esperan. Huantojuan, Tiyolpaquin, Pampanican, Timitzelian. Bienvenidos. Sonora querida, tierra consentida de dicha y placer. Bueno, pues un estado al extremo del noroeste del país, caracterizado, yo creo, en este México actual, con un origen eminentemente indígena. Es un estado muy diverso, no solamente en su geografía, sino también en su población. Es el estado con mayor diversidad cultural en el norte de México, por encima de estados como Baja California, que tiene varios grupos étnicos. Es diverso porque también está Sonora en una frontera muy activa y en un México también muy convulsionado, donde la emigración de grupos del centro del país hacia Sonora también ha sido evidente en los últimos años, ¿no? Un reto por su clima, por su cantidad de agua, de muy poca agua en la mayor parte del territorio del estado, pero que con el tiempo tiene que ver con la modernidad. A diferencia de estados como Nuevo León o Coahuila, que exterminaron a sus etnias originarias, Sonora posee en el siglo XXI la mayor diversidad étnica, ya que tenemos 7 grupos étnicos originarios. Tenemos aquí poblaciones de todo el país. Ya no es el Sonora tradicional, aislado del siglo XIX, es un Sonora del siglo XXI, un Sonora ya incrustado en los procesos de modernización, ¿no? Tenemos influencia norteamericana también en la cultura de aquí, todos los estados fronterizos de eso. Bueno, quizás a lo mejor en Sonora un poco más acentuado en algunas partes, pero también así como nosotros influimos en la cultura americana, se da por los dos lados. Curiosamente, incluso dentro de las mismas comunidades indígenas existe una interconexión evidente con los grupos del centro de México. Aquí tenemos ya la presencia de grupos migrantes de Oaxaca. Sin embargo, Sonora es un estado que carece de una ley que proteja los derechos de los indígenas. Los derechos indígenas están considerados en algunos artículos y en algunas leyes. Sin embargo, no existe una ley. Bueno, sí, también es un estado con algunas costumbres diferentes al resto
del país, con una historia que tiene que ver también diferente en unas partes de alimentación, en unas partes de comportamiento cultural. Los triquis ya son una comunidad reconocida por Sonora como grupo étnico. Hay otros grupos que se han venido a establecer, sobre todo en la frontera, de mixtecos. Los campos agrícolas pues cuentan con una gran población migratoria de todo el país, no solamente de grupos étnicos. Porque aparte de que hay siete etnias originarias, una etnia más migrante con más de un siglo de asentamiento que son los Icapú, y con decenas de miles de migrantes que son los triquis, mixtecos y zapotecos, Sonora, por otra parte, se caracteriza también por carecer de una normatividad que tenga rango de ley para atender la problemática de esta gran diversidad. Tenemos que combatir mucho los estereotipos, estos estereotipos que han hecho que nos dividamos como comunidad, estereotipos que son estigmas al mismo tiempo. El tradicional estereotipo del chilango, el guacho, el norteño bravucón, que habla en forma altanera, el bronco. Que se pueda ver que Sonora no es solo los rancheros sonorenses, o sea que la diversidad cultural es muy grande y que incluso para los propios sonorenses, o sea que sea importante revalorar esta pluriculturalidad. Creo que a diferencia de otros grupos étnicos del país, los grupos étnicos de Sonora han mantenido su cultura, han mantenido una, digamos, autogestión evidente que los ha hecho perdurar como comunidades. No se ve en Sonora una integración y una autonomía, una diferencia entre comunidad étnica y comunidad mestiza, porque en Sonora los grupos étnicos han desarrollado sus propias dinámicas, sus propios gobiernos, sus propias autonomías. Los grupos indígenas de Sonora no fueron sometidos por las armas, como bien sabemos, no fueron derrotados militarmente, sino que fueron, la colonización se dio de otra manera, fundamentalmente a través de la incursión de los religiosos. Las extensiones de tierra son grandes en Sonora, las extensiones de arena también, las hojas de pino se multiplican, los ecosistemas también, las barrancas, los muertos y el terror. Probablemente y por descuido usted no verá nada, las inmensidades no dejan ver, pero en un grano de arena, en una hoja de pino y en cada gota de mar se esconde, a la manera poética, el universo. Cada rostro es un botón de muestra de lo que acontece en el norte de nuestro país. Amán Sintimocuepan. La frontera, el muro, los migrantes, la ostentación, la pobreza, la esperanza, el miedo al narco. El otro lado es el mismo lado. ¿Quién ha inventado las fronteras? Acá lo desconocido se hace grande como las distancias. Acá es otro país, acá es otro México. Acá no ha sido tomado en cuenta. Ahora le presentamos los rostros. Lo demás será camino en conjunto. Esto es Sonora hoy, sus pueblos indígenas pueden dar cuenta de ello. Huantojuan, Sempa, Tipehualtianto, Nejnemilis. El norte ha tenido un proceso sociohistórico muy diferente al centro y sur de México, que de alguna manera ha provocado un desarrollo cultural de los grupos del noroeste de México totalmente diferente a lo que ha sucedido en lo que se ha llamado Mesoamérica. Que aunque estamos tan lejos, estamos muy cerca, somos mexicanos, nosotros también tenemos un desierto maravilloso. Yo les digo que no sé qué pasó, ¿verdad? Pero los sonorenses traen la música, traen el canto, traen la danza, porque es el mismo canto del viento y de esas dunas y de ese atardecer que es único en el desierto, ¿no? En las fronteras Sonora-Sinaloa se encuentran los mayos y en Sonora encontramos a los yaquis y a los seris,
Además de que también la frontera Sonora-Arizona comparte a los llamados pápagos o Tohono O'odham, como se conocen en Estados Unidos. Prácticamente todas las comunidades que habitaron Sonora y en especial el desierto de Sonora compartían muchos elementos que a lo largo del tiempo fueron como creándose estas diferencias, digamos. La básica fue, yo creo, sobre todo entre los grupos agricultores y los grupos que permanecieron con una economía de apropiación a través de la caza, de la pesca y sobre todo esto en los ambientes costeros sonorenses que son de gran riqueza y que probablemente fue precisamente por estas características de una gran riqueza en cuanto a los recursos presentes en el Golfo de California que permitieron que algunas de estas comunidades permanecieran como cazadores, recolectores y pescadores y nunca hubieran sido, digamos, involucrados dentro de lo que fue el modelo económico de los grupos europeos cuando llegan a estas tierras a través de la práctica de la agricultura. Inclusive hay yaquis en el estado de Arizona, hay dos grupos tribales importantes, en Pascua, cerca de Tucson, y en Guadalupe, cerca de Phoenix. Y además también en la frontera que hace Sonora, Arizona y Baja California, encontramos otro grupo que son los Cúcapas, que ya pertenecerían, en este caso los Cúcapas, a los grupos de humanos. Y en Baja California tenemos a los grupos Quiligua, Paipai y Kumiai, además de los Cúcapas. Se hicieron intentos los jesuitas y los militares posteriormente de poder mantener a estas comunidades en asentamientos permanentes agrícolas, pero este fue un fenómeno que no se dio a lo largo de los siglos y eso es lo que nos ayuda a entender la dinámica que existe en la actualidad con grupos como los Seris que siguen viviendo básicamente de una apropiación de la naturaleza a través de la pesca y de la recolección y ahora incorporando otras economías como es la de fabricación de artesanía. Y el Seri es el único grupo que tiene una lengua aislada como el purépecha, que es una lengua aislada, y una cultura totalmente diferente a las culturas conocidas. O sea, el caso del Seri es muy particular porque no tuvo agricultura, porque tiene una cultura milenaria muy diferente al resto de los grupos que conocemos en la actualidad y porque corresponde a una lengua aislada. Los Seris pues tienen su territorio, su isla, los yaquis mantienen una gran fuerte tradición de defensa de su territorio. Cada grupo pues tiene esas cualidades incuestionables. El caso de los ópatas fueron como les llamaron los misioneros españoles, los misioneros jesuitas, fueron la nación más numerosa a la llegada de los españoles. Era el mayor número de población diferenciada que había aquí en el estado, en el noroeste, al momento del contacto con los españoles. Estamos hablando de una población de alrededor de 60,000 gentes más o menos. Y al término de unos 2 siglos, para finales del siglo XIX, ya se había borrado prácticamente toda huella de su diferencia. Hay evidentemente un diálogo con la cultura mestiza que depende mucho de cómo estos grupos han establecido ese diálogo para poder decir que han perdido grandes de sus elementos culturales, como en el caso de los mayos, donde hay pérdida lingüística, ¿no?, de la comunidad mayo. También en los yaquis se manifiesta estas pérdidas de la lengua y otras comunidades que paulatinamente se han integrado a la cultura del mestizo. En el caso específico de los ópatas y de los pimas altos, que compartían, digamos, linderos en el caso del noroeste, lo que es ahora el estado de Sonora en la zona del noreste, pegado a la sierra de Chihuahua, a la cordillera, en la parte superior. Estas dos culturas prácticamente desaparecieron
¿Por qué desaparecieron? Fueron, decían los españoles, los más proclives a ser amigos de los españoles, de los nuestros, ¿no? Los más proclives a aceptar, en este caso, enseñanzas religiosas, nuevas enseñanzas religiosas, nuevas formas organizativas también. Los Jucapas son una etnia que se ubica en el grupo cultural de los yumanos. Los yumanos son un desprendimiento de la cultura del desierto de lo que ahora es Estados Unidos, que hace aproximadamente 6.000 años se asentaron en lo que actualmente es el delta del río Colorado. Ya estando asentados en esta región que se ubica en lo que ahora son Arizona, Baja California, Sonora. Bueno, los yaquis, por su desarrollo histórico, por su gran capacidad de ser una comunidad que ha sabido mantenerse como tal a pesar de todas sus vicisitudes a lo largo de la historia, y que pues lograron finalmente con Cárdenas recibir parte del territorio y conservarlo como de propiedad comunal. En Sonora existe una comunidad Kicapú, que es el pueblo de Tamichopa, en el municipio de Bacerac, donde residen aproximadamente 70 personas. He llegado a registrar en mi trabajo de hace poco más de 10 años momentos en los que ha habido 85 habitantes o habían habido menos 60 o 50 habitantes. Es una población muy fluctuante debido a que muchos de los descendientes de las familias Kicapú originarias de Tamichopa han cambiado su residencia a los poblados vecinos como Huachinera, Bacerac, o bien a algunos poblados rurales del estado de Chihuahua. Sin embargo, se mantienen en la región. No hay hablantes de Kicapú. El censo de 1990 y aún el censo del año 2000 registra 2 hablantes de Kicapú en el estado de Sonora. Yo ya me había dado cuenta de que el mayo se estaba perdiendo allá por 1986, que comencé a trabajar con los mayos, y que en cada comunidad me decían, bueno, aquí ya los niños ya no hablan, pero la siguiente comunidad, ahí sí hablan. Iba a la siguiente comunidad y me decían, no, pues aquí no la hablan, pero en la siguiente comunidad sí la hablan. Llegaba a la tercera comunidad y en la tercera comunidad me decían, aquí no hablan los niños, pero en la comunidad anterior sí hablan los niños. Pues fueron hombres y mujeres de arena que supieron también aprovechar los recursos que había dentro de estos desiertos y desarrollar no solo esta que hablaba yo de la adaptación y la transformación de lo que son las comunidades a través del contacto con la arena del mar, sino también la arena de los ríos, de los valles interiores, que permitieron la creación de otras sociedades de arena, otros hombres y mujeres de arena. Hay diferencias, hay comunidades indígenas que son muy cerradas, por así decirlo, pero tiene que ver como respuesta a lo agresivo del medio, a lo agresivo de su historia. Se redujeron o fueron reducidos a ciertos espacios geográficos por intereses económicos, por intereses de cultura, por intereses de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, las lenguas son un patrimonio que los mismos mexicanos tienen que revalorar como lo son, instituciones vivas. Hay que admitirlo, tenemos que trabajar muchísimo para mostrar una actitud favorable de aceptación a lo que es la cultura diferente, a la cultura específicamente de las etnias, a entenderlas, incluso a incluir dentro de los programas educativos la enseñanza de la lengua. Las voces se multiplican, los arrullos, el barullo crece, el canto también. Somos tan distintos que impensable es que no nos hayamos dado cuenta que ahí radica la riqueza nuestra. El coro se multiplica aunque el canto sea en otro tono y otra la letra. Los oídos sordos son los que nos tienen así. Caminando seguimos nuestro norte, el de todos. Ya volvemos.
Nuestro recorrido no podría haberse concretado sin la ayuda de otros amigos. La Universidad de Sonora nos dio cobijo, intelecto, alimento y transportación. Ellos nos contaron esa historia que no apreciamos por desconocido. Ellos, a su vez, intentan haciendo una nueva historia. Sus aulas también tienen este sello de un México fragmentado. La reconstrucción de sus múltiples culturas se ve reflejada en sus aulas. Continuamos. Yo lo que pienso con la universidad, que aunque tenemos programas que tratan la parte especial con los estudiantes indígenas, yo soy de los que pienso que tiene que ser indistinto en ciertas partes del trato. ¿Por qué? Porque no es la solución crear guetos, lo llamamos guetos, como separar a la parte indígena. Hay una parte y un reconocimiento de ellos como indígenas, ¿verdad? Pero hay una parte de reconocimiento como mexicanos, como parte de lo mismo, y no debe de haber diferencias entre unos y otros, de eso estoy convencido. Mi nombre es Andrea Gagiola Valenzuela y vengo de Navojoa y estudio aquí en la Universidad Ingeniero en Sistemas de Información. Mi familia, soy proveniente de un grupo indígena que se llama Tarahumara de Chihuahua. Bueno, mira, el programa de apoyo académico a estudiantes indígenas es un programa que se coordina desde Anuyes, en la Ciudad de México, y hasta ahorita estamos con este programa 16 universidades que cuentan con un cierto número de estudiantes indígenas, ¿no? Mi nombre es Brianda Aurora Vázquez Álvarez, pertenezco a la etnia Yaqui, soy de Vican y estoy estudiando la licenciatura en Derecho aquí en Hermosillo. Aquí en la Universidad de Sonora los grupos étnicos tienen una presencia incuestionable, como estudiantes, como maestros, como trabajadores, y así que nuestra universidad pues sea eso. Mi nombre es Alejandro Bacaseo Jiménez, soy egresado aquí de la Universidad de Sonora, licenciado en Psicología y Especialidad Clínica, y trabajo aquí en la universidad como psicólogo. Entonces, el programa pues surge en base a una iniciativa de Fundación Ford y en coordinación con Anuyes se invita a las universidades a integrarse a este programa con el propósito pues de otorgarle a los muchachos que vienen de comunidades indígenas, ya sea originarios del estado o que vienen de otros estados a estudiar a nuestras universidades, para que tengan elementos académicos que les permitan terminar sus carreras, ¿no? y evitar la deserción, que muchas veces el problema es de tipo académico. El ingreso a la universidad no tiene que ver con qué raza, ni qué religión, ni qué cultura tenga, pero tenemos que trabajar en eso, tenemos un plan de trabajar en preparar a algunas comunidades que tengan que ver a lo mejor con lo indígena, en prepararlo mejor para su examen de ingreso, para que buscar que tengan la misma oportunidad. Aparte de ser atender a los alumnos aquí en el área de psicología en la universidad, doy clases de lengua yaqui. De inicio se les ofrece un espacio dedicado nada más para ellos, en el cual nosotros hemos ido enriqueciéndolo con tecnología, ¿verdad? Con computadoras, con programas de acuerdo a las carreras que ellos están cursando, y que les permite también a ellos no nada más el desarrollo de las nuevas tecnologías, sino que también les permite la sociabilización entre ellos, les permite conocerse. Desarrollamos algunas actividades de reforzamiento de su cultura y de su identidad. Pero también de hacer un espacio donde ellos puedan dar a conocer su identidad a los demás. Yo creo que así como han estado permeados ellos por la occidentalización de la cultura, hay un movimiento importante de indigenizar la cultura de nosotros, ¿verdad? Eso es en toda la universidad. Por lo general hay un programa aquí el cual está trabajando dentro de la universidad, se llama Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas. Dentro de ese programa hay varios grupos étnicos, entre los cuales son los yaquis. Tenemos alrededor de 8 grupos que se han identificado ya de otros estados que estudian aquí en la universidad. Entre ellos pues tenemos mixtecos, zapotecos, altos, bajos, tenemos chatinos, tenemos popolocas, tenemos algunos tepehuanos, tarahumaras,
que son de los que vienen de otros estados a estudiar carreras que no encuentran en sus estados. Tengo 2 años ya aquí en la universidad y pues más antes de venirme para acá a estudiar mi licenciatura, sí la hablaba, no así tanto, pero sí la hablaba. Pero como sucede, ¿no?, que te vienes a un lugar donde no hablan tu etnia y se va perdiendo. ¿Por qué? Porque no tienes con quién platicarla. Y pues a mí me pasó eso. Pero ahora aquí con el maestro hemos estado tomando prácticas y ya he vuelto a retomar lo que es la etnia y me parece muy bien porque es uno de los beneficios que tiene del programa PAEI donde estamos. Agradecer que estén aquí en su casa, la universidad, que estén en este estado que muchas veces por lo lejano, por lo desértico, no se asocia mucho con sus comunidades indígenas, pero como bien lo decían ustedes, somos de los primeros lugares en cuanto a número de etnias en el país y bueno, con una historia propia, una historia rica también y que puede contribuir a conocernos mejor entre los mexicanos. Yo que se tom y todo no te cabe chivo, hubo pues intención bobitna. Lejos por distante, por desconocido, lejos porque así hemos construido nuestra relación con el norte de este país. Lejos por decisión e ignorancia, lejos pero cerca. El norte tiene hartas historias que contar, así lo dice su gente, así lo dicen sus pueblos indígenas. Adentrarse en su desierto, en su bosque y en su mar nos dará idea de esos otros mexicanos que no podemos, que no debemos dejar de mirar. El norte también es México. Lo que suceda allá terminará por legarnos y golpearnos al resto del cuerpo. Comenzamos así nuestra 5ª temporada dedicada pues a los pueblos indígenas de Sonora. Gracias a ellos, gracias a ti, Sonora querida, Tlaxcamati Miaca.